Entonces Abraham decide cruzar el Éufrates y dirigirse por el sendero que Dios le trazó, porque Dios no iba a bendecir a Abraham hasta que el patriarca llegara al terreno de Dios en Canaán. La meta es Canaán. ¿Qué significa Canaán? Tierra baja, el lugar de la humildad. ¿Me está escuchando? Es ahí, en ese lugar, donde Dios quiere ejecutar sus promesas. Dios no va a ejecutar sus promesas en Harán, tierra alta, tierra del orgullo, sino en el lugar de la humildad, en el lugar más bajo, donde todos tenemos que ir. Muchas personas creen que ser humilde es no tener dinero. Y cuando hablan de una persona que no tiene dinero, dicen, oh, él es humilde, él es humilde. No, pero la humildad no tiene nada que ver con la condición social de una persona. La humildad tiene que ver con una cuestión de carácter del ser humano. La humildad es un fruto del Espíritu y se aprende solamente a los pies de la cruz de Cristo. ¿Me está escuchando? Hay gente que socialmente es pobre porque no tiene dinero, porque no tiene preparación intelectual, porque está relegado en su sociedad, no tiene bienes materiales, no tiene vehículos, no tiene casa, no tiene carro, comida, no tiene ropa. Y no por eso significa que sea humilde. Puede tener un orgullo más grande que el enemigo. Entonces, nosotros debemos de aprender que solamente podemos llegar al lugar de la humildad a través de la cruz de Cristo. Mira bien lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y cuando nosotros analizamos la estructura gramatical de esa frase, que dice vestíos, es como una orden, porque es un imperativo. Tú tienes que vestirte, tú tienes que hacerlo, no lo hará Dios, tienes que hacerlo, tú tienes que vestirte como escogido de Dios en humildad. Es difícil ser humilde, porque hay muchas cosas que quieren quebrantar esa condición espiritual de los que son de Dios. Hay una lucha en nuestra mente y personas que cuando están en América Latina no tienen nada y ahora ellos tienen. Entonces ya hay un cambio interno en su forma de pensar, y Satanás comienza a trabajar a las personas a nivel invisible en el mundo de sus pensamientos y dicen, tenemos 2 carros, tenemos una casa, somos ricos. Y hay veces los niños les preguntan a los papás, papá, nosotros somos ricos. Y algunos papás tal vez le dirán que sí, aunque no. Porque claro, en comparación a cómo vivían allá y cómo viven acá, sí son ricos. Puede haber un engaño, hermanos, a nivel del mundo, de nuestros pensamientos, y Satanás trabajará porque él es el padre de la mentira y del engaño, y nosotros debemos de saber cómo pelear esa batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la vida de fe solo puede ser establecida sobre la base de una relación cercana a la gloria de Dios o al Dios de la gloria. Eso significa, yo me atrevo a decir que Abraham, el patriarca, fue un hombre con una profunda vida de oración. Él tenía una vida espiritual. Sin una disciplina, hermano, de espiritual no se puede construir una verdadera vida de fe. ¿Me está escuchando? Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted lo sabe, yo lo sé. Entonces, sin una vida de oración, no podremos nunca consolidar una verdadera vida de fe. Tenemos forzosamente que establecer en nuestra vida una disciplina para poder desarrollar y crecer en esa vida de fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos. La desarrolló Abraham, Abraham la desarrolló. Por algo se llama a Abraham el padre de la fe. Yo no digo que es fácil caminar, transitar en el camino de la fe, es difícil. Sabe que cuando Abraham iba hacia Canaán, él tuvo que cruzar por el desierto. Salió de la ciudad y se internó en el desierto. Tenía que forzosamente, para llegar al lugar donde Dios lo quería, que transitar por el desierto, que meterse a un desierto inhóspito, caliente, donde no hay agua, donde hay calor, donde hay espinas, donde hay serpientes, donde va a pasar por un sinnúmero de dificultades que no son agradables, pero el padre de la fe tenía con fe que creerle a Dios y meterse en ese lugar difícil. Empezó a caminar por ahí, y te voy a decir algo, no se puede
llegar al lugar de la bendición sin pasar primero por el desierto. Pero nosotros, hermanos, fuimos diseñados para ser vencedores en Dios. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Somos imitadores de Abraham. Si Abraham lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Cristo lo hizo, yo también lo voy a hacer. Si Cristo venció, yo voy a vencer.